Bueno, Ani, un gusto que nos recibas, como siempre nos gusta venir a charlar, a saber de las diferentes actualidades y normativas que tenemos para comunicarles, sobre todo al productor y a la gente que está en este rubro, en este caso con vencimientos importantes, como lo es el caso de la moratoria, ¿no es cierto? Sí, tenemos vencimientos importantes respecto de la moratoria nacional, que fue una moratoria realmente pensada como una ley de alivio fiscal. Y esta moratoria, si bien es muy técnica, vamos a tratar de bajarla al llano de manera tal de que sepamos para qué nos puede servir. Tiene 3 tópicos o 3 puntos. El primer punto es un beneficio para contribuyente cumplidor, que tenés la opción de una deducción especial de impuesto a las ganancias, que es la mitad de un mínimo no imponible, o la posibilidad de una amortización acelerada para la compra de bienes del sector agropecuario o del sector que corresponda, no está solamente destinada al sector agropecuario. Y esa amortización acelerada tiene la particularidad que si se trata de bienes de carácter nacional es en 2 años y si se trata de bienes que son importados en 3 años. Esa amortización acelerada tiene un impacto directo respecto del impuesto a las ganancias. Entonces, eso haría que el productor o el contribuyente que se adhiera a través de un sistema de amortización acelerada pagaría menos impuesto a las ganancias por el impacto que tendría ese régimen de amortización acelerada. El AFIP es muy riguroso respecto de beneficio de contribuyente cumplidor. Y he escuchado en muchas ocasiones que dicen, a mí por 1 centavo no me lo dieron. Bueno, el control que hace es sistémico. O sea que para que a vos te den la condición de beneficio contribuyente cumplidor, no tenés que deber ni 1 centavo. Y en concepto ni de tributos, ni de multas, ni de intereses. Si bien ha habido algunas cuestiones en los análisis que nosotros hemos realizado en donde hemos detectado algunas inconsistencias, tenemos la posibilidad de presentar ciertas notas haciendo una disconformidad de por qué no se otorga el beneficio. Entonces, uno es beneficio contribuyente cumplidor. La otra, que esta es una novedad porque ninguna normativa nacional había salido hasta ahora, es el sistema de condonación de título 1. Y esto significa que aquellas personas que tienen deudas de capital más intereses, no solamente de capital, es capital más intereses, que sean inferiores a 100.000 pesos, podrán solicitar la condonación de esas deudas. Acá es donde encontramos otro inconveniente en la parte práctica, porque la AFIP traía sistémicamente todo. Y hay periodos que ya están en etapa de prescripción o que están prescriptos y que no pueden ser considerados como deuda. Entonces hay que presentar una disconformidad a esa situación para que realmente se le puedan condonar las deudas. Y el último punto, y el punto 3 y último, es lo llamado específicamente moratoria. En esta moratoria, que tiene beneficios en el sentido de que hay una reducción de intereses. Los intereses, depende de la cantidad de cuotas, pueden ser del 2, el 2,5%, el 1,5% mensual. Y hay también variedad en cuotas, depende de qué tipo de obligaciones se están regularizando. Pueden ser 36 cuotas, pueden ser 60 cuotas, pueden ser 120 cuotas. ¿Qué se puede incluir dentro de esa moratoria? Bueno, todo aquello que se adeude al 31 de agosto del 2021. Esa es la fecha de corte. Del 31 de agosto del 2021 para atrás lo puedo incluir en la moratoria. Para adelante no lo puedo incluir, por lo menos en esta moratoria. Entonces, ¿qué puedo incluir? Puedo incluir IVA, puedo incluir ganancias, puedo incluir bienes personales, puedo contribuciones de la seguridad social, aportes de la seguridad social. O sea, en general es una moratoria lo suficientemente amplia que nos permite incluir muchas de las deudas que pueden tener los clientes y, por supuesto, esto le va a repercutir en la determinación de un importe a pagar. Ese importe a pagar se va
a liquidar vía CBU y demás, como nos tiene acostumbrados de la FIM. No es que vamos con un papelito a pagar al banco, ya se hace todo por débito en las cuentas bancarias de los clientes, y directamente tenemos la opción de distintas formas de financiarnos a través de hasta 10 años como límite máximo. Pero tiene una condición, esa moratoria, y hay que ser, o para estar incluido dentro de esta normativa, hay que ser pyme, micro y pequeña empresa, hay que estar reconocido como tal, tiene que figurar dentro del sistema registral, y si no están incluidos dentro de esto, la misma FIP te da un plazo para que vos regularices esta situación. Pero una vez que vos realizás la moratoria y no llegas a tener ese certificado PYME, esa deuda quedó totalmente expuesta y la vas a tener que reintegrar en un solo pago y de contado, ¿no es cierto? Entonces, el consejo que siempre damos es: tramiten todo el mundo, el que no lo tiene, el certificado PYME, porque de acá en más va a ser una condición sine qua non prácticamente para poder ingresar en cualquier tipo de moratorio o beneficios del Estado Nacional. Y me quedo con esto que remarcabas de la amplitud de la moratoria y de la importancia que tiene que el productor o el contribuyente tenga un diálogo permanente con el profesional para que no se escape nada, porque como vos dijiste, es muy amplio y hay muchas cuestiones a tener en cuenta. Exactamente. Vos fíjate un detalle no menor. Nosotros como profesionales tenemos, por supuesto, una obligación moral, digo yo, una obligación profesional de estar al lado de cada uno de nuestros clientes. Pero este trabajo es un trabajo que nosotros tenemos que hacer de relevamiento de campo, porque muchas veces la gente no se da cuenta si debe algo, si no debe algo, o en la cantidad de cosas que hoy tienes. Vamos a poner el ejemplo del productor agropecuario, que la carta de porte electrónica, que la emergencia agropecuaria, que ver a quién le entrega, que ver si le cayó piedra, que el seguro, que ver si las obligaciones que tiene tributarias con los empleados, o sea, todo el cúmulo de situaciones, además de la actividad propia que es producir, además la sobrecarga administrativa que está teniendo, es muy lógico que nosotros tengamos que hacer un relevamiento de su situación fiscal y decirle: mira, estás debiendo esto, ¿qué pensás hacer? ¿Qué querés hacer con esto? ¿Lo querés regularizar? ¿No lo querés regularizar? Bueno, son situaciones que evidentemente el contribuyente o el productor no puede estar alejado del profesional, y nosotros como profesionales no podemos estar alejados de nuestros clientes, porque si hay algo que hay que tener muy en cuenta es que no tenemos que esperar que siempre nos vengan a consultar. Si nosotros tenemos algo para sugerirle, una idea para darle o algo que le podemos aportar, me parece que hasta ahora en la experiencia así me lo acredita, los clientes lo toman de muy buen agrado, ¿no es cierto? Entonces no tenemos ninguno de los dos que alejarnos del camino, y el camino siempre es las mejores decisiones en los tiempos oportunos, ¿verdad? Bueno, mencionaste algo también muy importante, como lo es la emergencia agropecuaria. También tenemos que hablar de vencimientos, y bueno, sabemos que hay productores de nuestra región que la han pasado muy mal, perdiendo sus cultivos, y es importante estar informado con respecto a este tema. Bueno, el tema de la emergencia agropecuaria es una ley de índole. Es un decreto realmente del gobierno provincial, de la provincia de Santa Fe específicamente, y prevé la situación de emergencia agropecuaria para todos los departamentos de la provincia de Santa Fe, excepto el departamento General López. Y muchos han dicho: ¿por qué el departamento General López no? Porque si nosotros recordamos y nos remontamos hace 3 o 4 meses atrás, el departamento General López había solicitado una emergencia hídrica porque estaban todos inundados, y esta emergencia apunta más al tema sequía. Entonces, por eso específicamente, porque yo digo, cuando leía el tema del decreto y la resolución que lo acompañaba, digo: ¿por qué se excluyeron a General López? Bueno, voy a investigar esta situación, y es porque realmente el departamento General López tuvo una emergencia hídrica. Esto es una emergencia agropecuaria, y dentro de las emergencias, cuando nosotros hablamos de emergencia, tenemos que conocer los parámetros de la ley. Y una cosa es la ley de emergencia, y otra cosa es lo que se llama desastre agropecuario. Y tenemos dos situaciones totalmente distintas. Entonces, la emergencia agropecuaria lo que hace es una dilación
del vencimiento de los tributos provinciales. Por ejemplo, los impuestos inmobiliarios, que vencía la cuota 1 del 2022, ¿vencía realmente en la época que venció, que fue en el mes de febrero? No, va a haber una dilación hasta el 26 del 8 del 2022. Generalmente lo dilatan 6 meses. Pero no es que no hay que pagarlo. Va a haber que pagarlo en una fecha distinta. La ventaja es que, bueno, durante ese periodo de 6 meses, por supuesto, no puede iniciarse juicios de ejecución fiscal, no pueden embargar por este motivo. Y cuando uno solicita la emergencia a nivel provincial, la ventaja que tiene, que esto tiene una contracara a nivel nacional. Entonces hay que presentar un formulario en AFIP, o sea, diciendo que uno se acogió a la emergencia agropecuaria provincial, que la misma está en proceso o ya fue otorgada, porque la fecha de vencimiento es hasta el 31 de marzo del 2022, pero la última fecha de presentación es el 15 de marzo del 2022. Estamos muy cerca de que venza realmente esta resolución, este decreto de emergencia agropecuaria, para que la gente vaya haciendo los trámites que correspondan. Se está pidiendo desde los organismos oficiales, por supuesto, desde los organismos que tengan que ver con la actividad profesional, una prórroga todo hasta el 31 de marzo, ¿no es cierto? Pero bueno, todavía de eso no tenemos nada seguro. Pero tiene que tener una condición para que se pueda pedir, y es que vos no vayas a tener o sea, que tus rendimientos sean inferiores al 50% de lo que tenías previsto. Entonces, hoy estamos sobre la cosecha prácticamente, y ya todo el mundo sabe cómo más o menos el hombre de campo se da cuenta cómo van a ser sus rindes. Ahora, si no se da la condición de rendimientos inferiores al 50%, directamente la emergencia no va a prosperar. No te olvides que hoy con los relevamientos satelitales sabemos qué zonas están mejores y qué zonas están peores. Y bueno, en las zonas que están más comprometidas es siempre oportuno pedir la ley de emergencia. Ahora, también puede ser que los rindes que vos tengas no sean del 50% o menos del 50%, sino que sean del 80% o menos del 80%. Entonces, si vos tenés una disminución en tus rindes del 80% o del 90%, ahí estamos en presencia de un desastre agropecuario. Y la norma de desastre agropecuario es totalmente distinta, porque la norma de desastre agropecuario lo que hace es condonar el impuesto. No diferir el pago del mismo, sino condonar el pago del impuesto, pero tenés que tener realmente la condición que te establece la ley, que los rindes que hayas tenido sean inferiores al 80% de lo que vos tenías previsto. O sea, una soja de 40 quintales, si te rinde 8 quintales, tenés desastre. Ahora, una soja de 40 quintales que tengas previsto te rindió 20 quintales, estás en emergencia. Ahora te rindió 27 quintales y ya no estás más en emergencia. Entonces, tenemos que ser muy claros en el tema rendimiento. Emergencia es cuando del rinde previsto y lo que tiene el INTA marcada para cada una de las zonas rinde el 50% menos, emergencia, rinde el 80% menos, desastre agropecuario. Y ahí es donde hay que tipificar realmente para hacer la solicitud, en donde, ¿qué deberemos presentar? Bueno, declaración jurada de emergencia agropecuaria, copia de un contrato rural, si tenemos contratos de arrendamiento, parcería o lo que fuera, y además tenemos que tener los RUP, que son un régimen permanente de información que tiene la provincia de Santa Fe, totalmente presentados y al día. Si no tenemos esa condición, no podemos presentar el trámite de emergencia. O sea, son condiciones fáciles, pero que hay que tenerlas en orden para poder acceder a la solicitud de la emergencia.
Muy clara, Ani, como siempre, en los conceptos y la información que, bueno, vamos a seguir de cerca. Estas cuestiones que mencionaste vencen dentro de muy poco y es importante tenerlo ahí y difundirlo. Quiero hacer unas breves líneas para finalizar. Bueno, hablando de la Semana de la Mujer, has dejado un mensaje muy lindo en las redes sociales y me parece importante destacar, obviamente, todos los rubros en los que las mujeres se encuentran laboralmente, pero también este rubro de la empresa familiar rural, que creo yo, desde el estudio, se acompaña mucho y se ha ido sumando muchas mujeres a este tema, y es importante que también el campo se abra y ellas tengan su espacio. Mirá, yo siempre digo, yo entro a vivir mi año 40 de profesión, o sea, el año que viene, el 4 de marzo del 2023, yo cumplo 40 años como profesional. Y siempre digo que nos lanzábamos al mundo profesional en un mundo de hombres. Era muy difícil, hace 40 años atrás, si bien había algunas mujeres, no eran tantas las cantidades. O en las aulas de la facultad había un 70% de hombres y un 30% de mujeres. La mujer ha ido ganando espacios con esfuerzo, porque sin lugar a dudas cuesta esfuerzo ir ganando ciertos espacios, pero lo importante es el objetivo, es poder lograr un objetivo que uno se propone, y ese objetivo no hay que hacerlo a los codazos, no hay que hacerlo a los empujones. Hay que hacerlo con las capacidades propias que tienen las mujeres, hay que hacerlo con mucho perfeccionamiento, con mucho estudio, y no considerando que uno es dueño de la verdad, sino que estamos a la par y que podemos caminar a la par hombres y mujeres. Que no las mujeres somos las dueñas de la verdad, que podemos sentarnos y dialogar y debatir un tema de igual a igual. Ni uno más, ni una menos. O sea, nadie es menos y nadie es más. Porque en este mundo hace falta la existencia de todos. Entonces, cuando me parece que comprendemos ese objetivo, cuando comprendemos que en el campo hace falta hombres que piensen y trabajen y mujeres que piensen y que trabajen, cuando nos damos cuenta que en el campo existen hombres empresarios y mujeres empresarias, cuando nos damos cuenta que profesionalmente existen hombres y mujeres profesionales, es que pueden coexistir y que pueden estar y podemos trabajar codo a codo y todos juntos. No se trata de una lucha de poder, se trata de un acompañamiento de saberes dedicados a lo que cada cual sabe hacer o le gusta hacer. Eso es todo. Muchísimas gracias, Ani. Al contrario, un placer haber compartido este espacio.